Buenas tardes a todos. Yo tuve la suerte de que el último puesto de mi carrera fuera en la isla de Puerto Rico, donde tanto el clima como la idiosincrasia intentan evitar esfuerzos innecesarios. Y uno de ellos es, en actos de esta índole, con una cierta parte formal, si hubiera que repetir cada vez que uno de los oradores hace uso de la palabra, los reconocimientos a las autoridades y a las personas que le han precedido, pues sería interminable. Y entonces ellos tienen un sistema que a mí me parece envidiable y que pienso utilizar desde ahora, que dicen esto: me uno al saludo protocolar. No dice protocolario, dice protocolar, con lo cual yo lo admito porque ya los españoles hemos perdido hace tiempo el monopolio del idioma, y entonces yo me permitiría, con ese motivo, en primer lugar, yo agradezco muchísimo a los que me han precedido en el uso de la palabra. Agradezco especialmente a la Casa de América, a la Fundación Consejo España-Estados Unidos, sin cuyo apoyo y patrocinio no hubiéramos podido hacer este seminario, y muy especialmente también a la Embajada de los Estados Unidos, aquí representada por su ministro consejero, porque con el intento de nombrar a don Bernardo de Gálvez como ciudadano honorífico, en realidad lo que están reconociendo es algo muy importante, que es que Gálvez era al mismo tiempo miembro de dos nacionalidades y de dos países, y es muy importante que en este momento se le considere un héroe a ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Recomiendo a los eminentes profesores que van a hacer uso de la palabra que se utilicen esa posibilidad de unirse al saludo protocolar y, por lo tanto, no tener necesariamente que extenderse en los agradecimientos. Yo querría, desde el punto de vista mío personal, y agradezco mucho las menciones que se han hecho de mi modesta tarea de reunir a un grupo de eminentes historiadores, agradecer realmente la generosidad y la amistad con la que todos ellos han respondido a mi llamada. Yo solo representaba en realidad pues a la Casa de América, en este caso, y a la Fundación Consejo, pero es un caso que yo tengo una cierta experiencia en temas de animación cultural y de organización de seminarios, y creo que quizá es la única vez que puedo decir que todas las personas que han sido citadas, que han sido convocadas para un seminario, desde el primero al último, todos han respondido que sí. Por lo tanto, de verdad, a los ponentes de este seminario os agradezco muchísimo, algunos desde fuera, desde Sevilla, desde Málaga, desde Barcelona, que nos hayamos reunido todos aquí para hablar de la figura de Gálvez. Aprovecho el agradecimiento también para disculparme por un tema que hasta cierto punto queda fuera de mi dominio, que es que, debido a cómo está planteado este seminario y como teníamos solo 2 jornadas completas, tenemos que privarnos del placer de oír a algunas de las personas que saben más y que son capaces de expresarlo de una forma más elocuente, y dejar sus intervenciones reducidas a 15 o 20 minutos. Yo comprendo que ese es un esfuerzo titánico, porque es que cualquiera de ellos podría estar hablando durante toda la sesión académica. Pero, de nuevo, muchas gracias por esa labor de autocontención. Y aunque yo no me atrevería a hablar de don Bernardo de Gálvez delante de algunos de los máximos conocedores, no solo de su figura, sino de sus tiempos, y creo que el hablar quizá podría merecer, si viviésemos en otros tiempos, alguna medalla o incluso un título nobiliario por la osadía y la audacia,
pero sí querría mencionar 3 aspectos que a mí me impresionan en este personaje. Yo creo, y si no es así, agradecería muchísimo que me corrigieran, que la importancia de Gálvez estriba fundamentalmente en que era la persona adecuada en el lugar adecuado. No sé hasta qué punto su tío, don José, lo nombró ya sabiendo la labor que podía desarrollar en ese lugar que ya estaba descrito en la época tanto por los estrategas británicos como los americanos y los españoles como el punto crucial donde se iba a decidir la guerra, no arriba, en el norte, sino a base de intentar detener la navegación en el Mississippi y controlar el canal de las Bahamas y el seno mexicano. Eso se sabía antes de mandar a Gálvez, pero lo que no estoy seguro, y espero, y para eso he traído un lápiz para ir tomando notas, no sé hasta qué punto se hizo ese nombramiento ya con esa idea. Lo que sí creo que es cierto, y espero que no me equivoque en esto, es que Gálvez, en un momento en que la corte española se encontraba en una situación de un impasse, y había un equilibrio difícil entre lo que estaba recomendando Aranda desde París, entre lo que pensaba Floridablanca, entre lo que pensaban también el propio Navarro desde Cuba, en fin, había unos conflictos de intereses sobre quién tenía que dar el primer paso, y es muy sencillo. Yo creo que Gálvez se echa la manta a la cabeza y empieza la guerra antes de que haya la declaración de guerra. Y yo creo que eso es muy importante porque es lo que supone la ruptura de ese impasse y cómo España ha tomado ya posiciones antes de que se produzca una declaración de guerra formal. Otro tema en el cual espero también tener el beneplácito, quizá consenso de los eminentes historiadores que me acompañan aquí, es que la figura de Gálvez es una figura muy moderna porque aparte de ser un gran soldado, y todos nos hemos quedado un poco con el estereotipo que mencionaba hace un momento el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos con el yo solo, pero aparte de un militar audaz y de una persona atrevida, era un gran diplomático porque él tuvo una correspondencia con el gobernador de Pensácola y hasta con el general Campbell, hasta muy el final, hasta que ya se rompieron las hostilidades. E incluso cuando se habían roto, yo creo que algunos de las personas que son responsables de las guerras modernas debían leer la correspondencia que se estableció entre Gálvez y Campbell y también con el gobernador Pedro Chester, porque realmente ahí se está hablando de derechos humanos, se está hablando de intentar evitar víctimas civiles, y yo creo que realmente es un tema que dice mucho de lo que es la figura de Gálvez. Y ya me voy a parar aquí porque realmente no querría que tampoco con esta reunión pasáramos de lo que es el sitio de la historia y de la veracidad al lugar del mito. Yo creo que resulta peligroso a veces que un personaje histórico se haga tan famoso que ya empieza a ocupar un nivel un poco inestable en la línea divisoria entre la realidad y la ficción. Por lo tanto, yo invitaría a mis distinguidos colegas precisamente a esa labor de concreción y de decir, bueno, Gálvez fue un personaje maravilloso, fue un personaje impresionante, pero también vamos a analizarlo con objetividad para ver, como todas las personas que tenemos ese cariz humano, pues tendría sus grandes logros y también algunos defectos. Y con ello, perdón por haberme extendido, por haber sido un moderador un poco inmoderado, y voy a dar la palabra al profesor Luis Navarro García, con la idea de que no vamos a mencionar los extensísimos datos de su currículum, primero porque es de sobra conocido, tanto como profesor como por haber recibido una infinidad de premios, y lo que sí debo decir, Luis, es que yo tuve la dicha de estar presente en el premio que hace menos de un año te concedió la Fundación Banamex en México, y a mí, como español, supuso un motivo de orgullo ver
una sala muchísimo más grande que esta, un auditorio inmenso en la Banamex, aplaudiendo a un historiador español. Luis, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, siguiendo el ejemplo de quien me ha precedido en el uso de la palabra, me uno al saludo protocolario del señor embajador Garrigues. Esta breve ponencia simplemente trata de recordar los hechos fundamentales, los hechos básicos del episodio histórico que vamos a estar conmemorando aquí hoy y mañana. A mediados de la década de 1780, cuando los Gálvez estaban en su apogeo, apareció en México un pasquín satírico que decía: ¿quién manda en este mundo? José el primero, Matías el segundo y Bernardo el tercero. El padre aquí, el hijo en La Habana y el espíritu en España. Se vivía entonces, recién concluida, la guerra de independencia de los Estados Unidos, el breve momento de apogeo de la familia Gálvez. José era el ministro de Indias, su hermano Matías era virrey de México y el hijo de Matías, Bernardo, capitán general de La Habana. De este modo, los tres Gálvez quedaron para siempre vinculados al recuerdo de los más brillantes días del reinado de Carlos III y de la independencia de los Estados Unidos. Hagamos en pocos minutos un breve repaso de ese momento de esplendor, viendo la participación de cada uno de ellos en el éxito alcanzado. A José de Gálvez, llamado en 1776 a desempeñar el Ministerio de Indias, es decir, el gobierno de la España de ultramar, le correspondía hacer frente al suceso histórico que el año anterior había dado comienzo, la rebelión de las 13 colonias británicas en América contra su metrópoli, Inglaterra. Ahora bien, José de Gálvez había definido desde mucho tiempo atrás a Inglaterra como el rival más peligroso que España tenía en el Nuevo Mundo. En su discurso y reflexiones de un vasallo sobre la decadencia de nuestras Indias españolas, redactado hacia 1760, como 15 años antes, había dedicado a Inglaterra los 12 primeros párrafos, haciendo notar que hemos experimentado en todos tiempos que ni los vínculos de la paz y de la alianza, ni las seguridades de una exacta neutralidad han podido desviar a esta nación de invadir nuestros territorios y perturbar nuestro comercio. Y llegando a los datos concretos, apunta la injusta usurpación de la isla de la Jamaica que nos tomaron en tranquila paz y los nuevos establecimientos que han formado estos años últimos en el río Tinto, sobre la costa de Honduras, en cuyos parajes han construido fortalezas que mantienen guarnecidas de artillería y tropas, y otros establecimientos que han hecho entre los indios mosquitos y zambos, y estar introducidos en la provincia de Nicaragua, sobre cuya laguna tenemos el importante castillo de la Concepción, que es el blanco a que tiran, y además nos roban inmensas porciones de palo campeche, que talan de continuo en el río Balis, sitios de bacalar y otros comprendidos desde el Cabo Catoche hasta el Golfo de Honduras. Así había marcado en 1760 aquel abogado malagueño, también informado, la presencia ilegal inglesa en las costas centroamericanas. Pero desde esa fecha la situación había empeorado. Derrotada Francia y España en la Guerra de los 7 Años, desde 1763 la Florida española había pasado a manos británicas y el Mississippi se había convertido en la frontera entre los dominios de España e Inglaterra en América del Norte. Ahora, José de Gálvez, desde su encumbrada posición, alentaría con todos los ministros el deseo de revancha del rey Carlos III, parejo al del rey de Francia, Luis XVI. Ciertamente, José de Gálvez no sería el único responsable de la política americana de Carlos III, pero el ministro de Estado, el conde de Floridablanca, adoptaría una posición paralela a la suya, y los ministros de Guerra y Marina, Rica y Castejón, cooperaron abiertamente a los planes de Floridablanca y Gálvez. Gálvez advirtió la complejidad de la situación que se planteaba a España. Aquella podía ser la oportunidad para derrotar a Inglaterra, pero no sería prudente apoyar abiertamente a los rebeldes para no dar ese mal ejemplo a las propias colonias españolas. A pesar de lo cual, desde el primer momento, el gobierno español procuró ayuda encubierta a los rebeldes. Al principio colaborando con Francia, pero pronto desde Nueva Orleans
y luego a través de Cuba y desde la misma España, desde Bilbao. Por fin, después de firmar en Aranjuez un nuevo convenio con Francia, España declaró la guerra a Inglaterra el 21 de junio de 1779. Para entonces, José de Gálvez había elegido a los hombres que debían actuar en los principales escenarios previstos para la lucha en Centroamérica. Su hermano mayor, Matías, nombrado capitán general de Guatemala. En América del Norte, su sobrino, Bernardo, hijo de Matías, nombrado gobernador de la Luisiana. El cuartel general español estaría en La Habana, donde se concentraban tropas y navíos sostenidos por los caudales enviados desde México. La guerra comenzó para España con una tentativa para tomar Gibraltar, pero desde comienzos de 1780 las dianas americanas pasaron al primer plano. El 28 de abril de 1780 partió de Cádiz la escuadra de Solana, transportando un ejército de 11.000 hombres al mando del general Navia, y fueron estos quienes, con el previsto apoyo de las fuerzas francesas en aquella zona, lograron en momentos críticos una decisiva superioridad sobre los adversarios. Es también en esta etapa cuando José de Gálvez, que ya había dado muestra de su peculiar concepción del gobierno cuando le quitó al virrey de México, Mayorga, el control de la hacienda novohispana para ponerlo secretamente en manos de un hombre de su confianza, Cosío, el mismo José de Gálvez envía también a La Habana otro de sus hombres, el sevillano Francisco de Saavedra, para que active las operaciones, resolviendo las disputas entre los jefes españoles y procurando la cooperación directa entre estos y los aliados franceses. Y a Saavedra se deberá en no pequeña parte el triunfo de los Borbones en esta contienda. José de Gálvez pudo así celebrar los éxitos y ascensos de sus parientes, Matías y Bernardo, éxitos que venían a añadirse a la anterior victoria de las armas españolas en la banda oriental, en Uruguay, con la recuperación de Sacramento, y luego del triunfo sobre las peligrosas rebeliones de los comuneros del Socorro en Nueva Granada y de Tupac Amaru y Tupac Katari en Perú y Charcas, que fueron coincidentes con los momentos de máxima tensión de la crisis bélica en el Caribe. El segundo de los Gálvez había seguido la carrera militar sin especial brillo hasta 1778, en que, siendo teniente del rey o segundo jefe de la Capitanía General de Canarias, fue destinado como inspector del ejército al de Guatemala. Matías contaba entonces 61 años. Apenas llegó a Centroamérica, recorrió Honduras, Nicaragua y El Salvador organizando milicias. Al año siguiente ascendía a capitán general de Guatemala y al declararse la guerra, su objetivo sería expulsar a los ingleses de todos los asentamientos que ilegalmente ocupaban en las costas caribeñas de Honduras y Nicaragua, desde los que hacían un importantísimo contrabando. Pero los ingleses desde Jamaica se adelantaron a atacar dos posesiones españolas, el fuerte de Omoa en Honduras y el de la Inmaculada Concepción en Nicaragua, a que ya apuntaba 15 años antes José. De modo que Matías se vio obligado a asumir la defensiva antes de atacar para alcanzar los objetivos marcados. Atacado por 1.200 plantadores y cortadores de palo, respaldados por una pequeña escuadra procedente de Jamaica, el fuerte de Omoa cayó en manos británicas en octubre de 1779. Matías, que se hallaba en la capital de Guatemala, se trasladó a San Pedro Sula, desde donde marchó a Omoa con las milicias, logrando, tras un breve asedio, que los británicos desalojasen aquella posición el 29 de noviembre. En 1780, segundo año de la guerra, tuvo lugar la más importante expedición que los ingleses habían preparado en aquella ocasión, una considerable fuerza naval, de la que formaba parte el capitán Nelson, reforzada con más de 1.000 soldados de regimientos regulares británicos, que penetró por el río San Juan de Nicaragua y, tras reducir la pequeña posición avanzada de la isla Bartola, llegó y puso sitio al fuerte de la Concepción, que cerraba el paso al lago. La resistencia de sus defensores no pudo impedir que, al cabo de 18 días de duros combates, el castillo cayese en poder de los atacantes. Pero esa resistencia proporcionó a Matías, que se había desplazado hasta Granada, el tiempo necesario para formar un contingente de 500 milicianos y para disponer y llevar a cabo la construcción de un nuevo fuerte con doble empalizado y foso, situado en el punto en que las aguas del lago Nicaragua se vierten hacia el Caribe, formando el río San Juan. Este nuevo fuerte, llamado de San Carlos, constituyó para los ingleses un obstáculo imprevisto que no pudieron superar. Detenidos a las puertas del lago, desde el que pensaban pasar al Pacífico, estableciendo una vía entre los dos mares,
se vieron en cambio frenados y luego expulsados con fuertes pérdidas a principios de 1781 del Castillo de la Inmaculada, recuperando España el pleno dominio del territorio. Esta es la acción defensiva de Matías. Llegó entonces el momento de limpiar de intrusos la costa hondureña, para lo cual Matías, ascendido al grado de mariscal, se instaló en Comayagua, desde donde despachó 2 contingentes de tropas que, atravesando tierras y selvas, localizaron los poblados ingleses, mientras que otra partida peinaba las sierras del interior, castigando a los indios y zambos aliados de los británicos. Por último, con el apoyo naval de las autoridades de La Habana, estableció en mayo de 1782 una base en Trujillo, donde formó una escuadrilla de 3 fragatas y otras embarcaciones con la que llevó a cabo la conquista de la isla de Roatán, principal madriguera de contrabandistas a 70 kilómetros del puerto de Omoa, desmantelando los fuertes y baterías que en la isla habían erigido los ingleses. Luego recorrió con 2 fragatas la costa hondureña hasta el Cabo de Gracias a Dios y atacó los asentamientos ingleses del Río Tinto, destruyendo plantaciones y poblados, algunos de más de 200 casas. Con esto se lograba aquel objetivo apuntado por José de Gálvez desde 1760 y que el gobierno español había hecho suyo antes de emprender esta guerra, en la misma declaración de guerra. Matías, ascendido a brigadier, pasaría en 1783 a gobernar el Virreinato de México. El tercer personaje de este apresurado recorrido era Bernardo de Gálvez, el más joven y brillante de los 3. Cuando en 1776 fue nombrado coronel del regimiento fijo de Luisiana y después gobernador de esta provincia, contaba 30 años. Pero ya había participado en 1762 en la guerra con Portugal, había mandado campañas contra los indios apaches en la frontera norte de México, donde fue herido, había sido herido de nuevo en el fracasado desembarco de Argel, y su tío José, ministro de Indias, con gran previsión, lo había situado en un puesto en el que esperaba se presentasen ocasiones de lucimiento y de conseguir ascensos. Instalado en Nueva Orleans y guardando oficialmente la neutralidad, Bernardo se ocupó durante 3 años en proporcionar ayudas encubiertas en dinero, armas y mercancías a los colonos sublevados contra Inglaterra, al tiempo que reforzaba las poblaciones españolas Mississippi arriba y proyectaba posibles operaciones en la guerra que se anunciaba. Tan pronto como se inició la contienda, en septiembre de 1779, se apoderó de los establecimientos británicos más próximos, Manchac, Baton Rouge y Natchez, y a principios del año siguiente partió con 1.200 hombres a conquistar la Florida occidental. Y a pesar de haber sufrido un terrible huracán, logró en marzo la rendición de Movila. Luego marchó a Cuba a pedir refuerzos antes de dar el paso siguiente. Ascendido a mariscal de campo, un huracán desbarató en octubre su primer intento de atacar Pensacola, principal posición británica fuertemente defendida en la costa del Golfo. Partiendo de nuevo de La Habana, con una pequeña flota y 1.300 hombres, el 9 de marzo de 1781 desembarcó en la isla de Santa Rosa, donde algo después se le reunieron las tropas de Nueva Orleans y Movila. El 18 de marzo consiguió entrar con su bergantín Galveston, yo solo, en la bahía de Pensacola, abriendo camino a los restantes buques que pronto se apoderaron de la bahía. Trasladó entonces Bernardo su campo al continente y en sucesivas operaciones, luchando en los bosques que rodeaban la plaza, con los indios aliados de los ingleses, contando con la cooperación de la escuadra de Solano y de algunos navíos franceses, fue aproximando sus posiciones al fuerte George, principal defensa del enemigo. Herido de nuevo en uno de los combates, comenzó el asedio de la fortaleza el 30 de marzo, y la explosión de un polvorín obligó a la guarnición británica de Pensacola, compuesta en gran medida por mercenarios alemanes, a capitular el 10 de mayo. En la siguiente etapa de la guerra, Saavedra, el comisionado regio enviado por José de Gálvez, logró en pocas horas recaudar en La Habana el $500,000 de pesos que necesitaba la escuadra francesa del conde de Grasse para poder operar, gracias a lo cual se obtuvo el 18 de octubre de 1781 la rendición del último ejército inglés en Yorktown, episodio final de la independencia norteamericana. Bernardo, convertido en jefe supremo de las fuerzas aliadas en las Antillas en febrero de 1781, aparte de enviar refuerzos a su padre para la empresa de Omoa,
logró la concentración de los ejércitos español y francés en Guarico o Port-François, en Saint-Domingue, a donde se trasladó en febrero de 1782, mientras que una expedición española tomaba la base inglesa de New Providence en las Bahamas. Pero el objetivo final previsto, la conquista de Jamaica, no se pudo alcanzar, por haber sido derrotada la escuadra francesa desde Grasse en abril de 1782 y haberse acordado en enero de 1783 el armisticio de las monarquías borbónicas con Inglaterra, firmándose en 3 de septiembre la paz de Versalles. España, que con Bernardo había conquistado la Florida occidental, recuperó entonces la oriental, quedando todo el Golfo en manos españolas, cumpliendo lo dispuesto en la Real Orden de 14 de marzo de 1780. No haya de quedar a los ingleses posesión alguna dentro del seno mexicano, ni en el continente de nuestra América septentrional. Bernardo de Gálvez, que con la paz recibió el título de conde de Gálvez, tras desempeñar brevemente la Capitanía General de La Habana, pasó a ser virrey de México, donde murió en 1786. En solo un septenio, de 1776 a 1783, los nombres de 3 Gálvez quedaron vinculados al mayor éxito del reinado de Carlos III, última guerra victoriosa de España contra Inglaterra, y el recuerdo de la independencia de los Estados Unidos. A este hecho contribuyó José de Gálvez, el marqués de Sonora, como político maduro y experto, administrador de hombres y recursos, buscando el empleo de todos ellos con la máxima eficacia. Matías se movió, a pesar de sus años, por toda Centroamérica, desde Guatemala hasta Granada, de Nicaragua, movilizando y dirigiendo a las milicias locales en sucesivas campañas hasta lograr la destrucción de los asentamientos ingleses en aquellas costas. Bernardo, con su juventud e impetuosidad, su arrojo personal, su simpatía y don de gentes, se convirtió en la punta de lanza del esfuerzo español para defender Luisiana y dominar las Floridas. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Luis Navarro García, porque ha sabido combinar sus profundos conocimientos con una perfección en el uso del tiempo que casi diría militar. Yo he prometido no describir los méritos de los ponentes. Sí debería decir de José Antonio Escudero que tengo especial interés en escuchar su ponencia, porque un libro que ha sido publicado en México, pero que ya se ha comentado mucho en España, hablaba antes de la mitología y de la realidad y tal, y todos los que somos aficionados a la historia, pues habíamos pensado que la obra fundamental que podía describir lo que pudo ser la América española y no llegó a ser, estaba recogido en el famoso memorial atribuido a Aranda. Y el profesor Escudero, tras una investigación muy exhaustiva y realmente también con un sistema estratégico de comprobar los documentos y analizarlos y validarlos o denegarlos, creo que puede demostrar lo contrario. Tiene la palabra el profesor Escudero. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este seminario y de manera especial al embajador Garrigues, a quien yo debo la grata oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde y hablar, según se me ha dicho, un máximo de 20 minutos, que yo procuraré no agotar. Soy menos ordenado que mi colega y vengo aquí con unos papelitos a modo de chuletas y voy a intentar desarrollar en este tiempo lo que pudiera ser mi ponencia. Vamos a ver, mi ponencia tiene que ver con lo siguiente. La independencia de Estados Unidos se realiza o se consigue a través de un tratado de septiembre de 1783, cuyo tratado es gestionado por el embajador en París, que es el conde de Aranda, embajador años atrás. Entonces, Aranda actúa con una gran pasión en defensa de los intereses de las colonias emergentes y, por consiguiente, en detrimento de Inglaterra.
Y en ese sentido, desde una perspectiva de las relaciones de Aranda con el mundo de Estados Unidos, pues hasta aquí sería una historia buena. Pero luego, una vez que se firma el tratado, al cabo del tiempo, Aranda habría escrito un memorial famosísimo en todos los libros de historia de América, de historia del derecho indiano, de historia constitucional. Está este memorial en el cual Aranda de alguna manera entona el mea culpa. Ahora veremos algún detalle del texto. Entona el mea culpa, se arrepiente de lo que ha hecho, cree que ha sido un error porque España ha ayudado a la creación de los futuros Estados Unidos, lo cual va a ser un ejemplo pésimo para los territorios españoles en América, y sugiere al rey, a Carlos III, que abandone América, que envíe allí 3 infantes y constituya unas monarquías y España abandone América. Naturalmente, desde la perspectiva de Estados Unidos, esta visión de Aranda ya no es tan grata, porque claro, Aranda, que habría propugnado o habría colaborado y firmado el Tratado de Versalles, en definitiva, pues luego se habría arrepentido de esto. Esta es la versión oficial, absolutamente general, a lo largo de años y años y años. Sin embargo, ha habido, en lo que podríamos llamar los subterráneos de la historiografía, ha habido a lo largo del tiempo algunos disidentes que apenas se han podido dejar oír. En concreto, un español en el siglo XVIII, luego 2 alemanes, uno en 2 libros alemanes, un señor llamado Baumgarten en una historia de España, escrita además en letra gótica, con lo cual nadie la entendió ni nada, y luego un biógrafo de Aranda llamado Konetzke, que pusieron el acento en que era muy dudoso que el memorial fuera de Aranda. Eso es lo que a mí pues, me ha llevado a darle vueltas a este asunto. Hace unos años yo presenté una ponencia en América sobre las dudas sobre el memorial de Aranda, y ahora, pues como el embajador pues, ha tenido la amabilidad de recordar, pues yo he publicado un librito sosteniendo que el memorial de Aranda es falso, cosa para mí pesarosa porque en mi tierra, que es Aragón, Aranda es un personaje absolutamente fundamental, y toda la escuela de arandistas españoles pues esgrimen el memorial de Aranda como un ejemplo de sagacidad y de talento político. Es decir, este señor fue el único que se dio cuenta de que Estados Unidos, de que aquellas colonias que él ayudaba a que se independizaran, se iban a convertir en una gran potencia, con un doble efecto negativo para España. En primer lugar, que ocuparían territorios españoles de la Nueva España, y en segundo lugar, que serviría a la emancipación de los futuros Estados Unidos de ejemplo para la emancipación de las colonias españolas o de los territorios españoles. Sin embargo, ya digo que creo que el memorial, el famosísimo memorial atribuido al conde de Aranda, es falso por una serie de razones que yo telegráficamente les voy a exponer. Esos críticos que hubo, que como les digo, pues han quedado sepultados por la marea de la opinión común, esos críticos hicieron unas primeras observaciones que voy a intentar resumir, partiendo del hecho de que nadie ha visto nunca el memorial de Aranda, es decir, el original no existe. Solamente se habían conservado unas copias en manuscritos, en archivos, concretamente en el Archivo de Indias, en la Biblioteca Nacional de Madrid, etc. Y luego uno de esos manuscritos, en 1827, se habría publicado, y a partir de la publicación pues el texto cobró una gran relevancia y ya fue citado por unos y por otros. Las críticas que se han hecho, fundamentalmente, han sido las siguientes. En primer lugar,
¿Qué me habla usted del memorial de Aranda? ¿Dónde está el memorial? ¿Quién lo ha visto? Porque las copias, y esto ya lo añado yo de mi cosecha, las copias que tenemos manuscritas del memorial de Aranda nunca tienen la firma. Bueno, la firma, siendo la copia, no la podría tener, pero lógicamente al final debería poner firmado el conde de Aranda. No pone la firma ni nada, sino es un puro texto que tiene arriba un año, que es 1783. En segundo lugar, ha llamado la atención, los alemanes mismos ya eso lo pusieron de manifiesto, es decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que este señor, el conde de Aranda, que fue el fautor del tratado, que empujó desde París a que se firmara, etcétera, etcétera, poco después de firmarlo, se pusiera en la posición contraria y creyera que todo aquello había sido un gran error? Eso, dicen ellos, es raro en cualquier persona, en un político mínimamente asentado, mucho más raro en Aranda, cuya tozudez, por ser aragonés por una parte y luego por ser quien era por otra, cuya tozudez era proverbial. Entonces, estos estudiosos de Aranda dicen es inimaginable que el conde de Aranda hubiera cambiado de la noche a la mañana de manera tan absolutamente brusca. En tercer lugar, el memorial este es de 1783 y a continuación hay una carta, 3 años más tarde, del conde de Aranda a Florida Blanca. Florida Blanca era el ministro de Estado y el que realmente mandaba después del rey, proponiéndole un plan respecto a América, un plan completamente distinto. El plan consiste en situar a un infante en Buenos Aires, que haya allí una monarquía, y luego tratar de que España se anexione Portugal. Bueno, pues en ese texto, que sí que tenemos, porque tenemos el original que está en el archivo de Simancas, en ese texto Aranda no hace la menor alusión al memorial que supuestamente él habría escrito 3 años antes. Con lo cual es ciertamente sorprendente que un señor que propone, como el plan este del año 86, una reestructuración general de la monarquía, no diga nada de otro plan que supuestamente, insisto, habría presentado 3 años antes. ¿Qué dice el memorial de Aranda, grosso modo? Yo he seleccionado aquí unas cuantas frases. El texto comienza diciendo: acabo de ajustar y firmar, en virtud de órdenes y poderes que me ha dado vuestra majestad, un tratado de paz con Inglaterra. Esta negociación, que según los testimonios lisonjeros de palabra y por escrito de vuestra majestad, debo creer he logrado desempeñar conforme a sus reales intenciones, ha dejado en mi alma, debo confesarlo, un sentimiento penoso. Entonces él hace a continuación 2 reflexiones. La primera de carácter general, que es decir, majestad, todos los imperios que ha habido en este mundo han terminado decreciendo. El imperio español ha llegado geográficamente a lo máximo que puede llegar, por consiguiente en el futuro solo nos aguarda que esto vaya a menos y que esto al final se termine. Desapareció el imperio persa, desapareció el imperio romano, por consiguiente desaparecerá el imperio español. Segundo, hemos propiciado la independencia de las colonias inglesas en América del Norte. Se refiere a Estados Unidos y dice: esta república federal nació pigmea y ha necesitado del apoyo y fuerzas de 2 estados tan poderosos como España y Francia para conseguir la independencia. Llegará un día en que crezca y se torne gigante y a un coloso temible en aquellas regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las 2 potencias y solo pensará en su engrandecimiento.
El primer paso de esta potencia, cuando haya logrado engrandecimiento, será apoderarse de las Floridas a fin de dominar el Golfo de México. Es decir, Aranda habla de cosas que luego efectivamente sucedieron. Solución a este problema. Debe vuestra Majestad deshacerse de todas sus posesiones en el continente de ambas Américas, conservando solo las islas de Cuba y Puerto Rico, y deben constituir 3 infantes en América, uno como rey de México, otro como rey del Perú y otro como rey de Costa Firme. Luego, por otra parte, comenta que el comercio hay que entregarlo a Francia, el comercio de productos manufacturados, y el memorial termina diciendo: poco hace todavía que he llegado de París, recuerden esta frase que es importante, poco hace todavía que he llegado de París, con objeto de disfrutar la licencia que logré para asuntos personales. Si así lo desea vuestra Majestad, regresaré a mi embajada diciendo que he despachado ya mis negocios. Es decir, Aranda propone un plan y él se ofrece a ejecutarlo y se ofrece a regresar. Porque en el momento que se firmó el Tratado de Versalles, Aranda pidió permiso a Carlos III, él llevaba 10 años en París sin volver por España, pidió permiso para volver a España a arreglar las cosas familiares. Al final se le dio ese permiso y Aranda vino a España. Y en concreto, nosotros conservamos perfectamente la correspondencia de Aranda con Florida Blanca, perfectamente, con unas guías de todos los días, todas las cartas y las respuestas de Florida Blanca. Absolutamente nunca se habla de este memorial que será, digamos, pues el memorial, el texto que se hará famoso. Segunda observación, ya les he dicho que en 1786 Aranda presenta a Florida Blanca un plan de reorganización de la monarquía. Bueno, aquí sí que ya un poco se roza el absurdo, porque claro, evidentemente, si yo he propuesto en el año 83 un arreglo de toda la monarquía española con 3 monarquías con infantes, ¿cómo yo puedo 3 años más tarde proponer un arreglo de la monarquía con la anexión de Portugal, la cesión de Chile a Buenos Aires, es decir, una cosa completamente distinta, sin hacer la menor referencia al plan que hice antes? Y tenemos también la respuesta de Florida Blanca. En la respuesta de Florida Blanca, esa propuesta del 86 la toma un poco a broma y no hace tampoco la menor referencia a nada del 83. O sea que no es que no tengamos el original, sino es que absolutamente nadie hace referencia en vida de Aranda al famosísimo memorial de Aranda. En tercer lugar, para cualquiera que conozca bien estos son, no sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos. Estos son, digamos, observaciones un poco más superficiales, pero el estilo del memorial es un memorial academicista y muy correcto. Aranda era una persona que escribía con muchas imágenes, aragonesismos, una mezcla también de, a veces, si me permiten, de tacos y de cosas tal. Ese no es el lenguaje de Aranda. Y también, de manera accidental, hay que recordar que las 6 copias que se han encontrado del memorial del conde de Aranda no se han encontrado nunca entre los papeles de Aranda, que están en determinados sitios, sino sueltas en unos sitios o en otros. Yo a todos esos argumentos, que acabo de mencionar, que algunos incoados por otros autores y sobre los que yo mismo pues, me he pronunciado, he añadido el que me atrevo a calificar de argumento cronológico, el argumento cronológico. Y el argumento cronológico es el siguiente. Nosotros sabemos que el memorial dice poco hace que he llegado de París, es decir, el memorial está escrito en Madrid, Y todas las copias del memorial
y el que se publicó, el texto que se publicó, arriba pone 1783. Nadie se había preocupado, que yo sepa, en cotejar estos dos datos, el hecho de que el memorial evidentemente está escrito en Madrid, pero el que lleva como año 1783, porque es que da la casualidad de que en septiembre fue cuando se firmó el Tratado de Versalles. A continuación, Aranda pide permiso para volver a España y yo he podido seguir la correspondencia al día, creo que sé lo que hacía cada día Aranda desde esa fecha hasta el fin de año, y Aranda llega a Madrid el 28 de diciembre de 1783. 28, cosa absolutamente segura, eso es absolutamente indiscutible. 28 de diciembre de 1783. Le ha alcanzado un correo en Jadraque diciéndole que ha muerto su mujer, con lo cual Aranda llega el 28 de diciembre enfermo porque ha tenido unos problemas médicos en el viaje y se encuentra a su mujer muerta y al parecer sin enterrar. Para que el memorial de Aranda sea válido, sea auténtico, tiene que haber sido escrito después del día 28, porque el memorial está escrito en Madrid, según él mismo confiesa, y no más tarde del 31, porque más tarde del 31 ya no estamos en 1783, sino en 1784, y el memorial pone 1783. Entonces la cuestión es si a ustedes les parece coherente que un señor que llega a Madrid, que lleva 10 años en París sin ver a su familia, que llega aquí enfermo, se encuentra a su mujer muerta y tal, es que no ha escrito eso en los años que ha estado en el tiempo que ha estado en Francia, ni siquiera en el viaje en que ha escrito docenas de cartas. Entonces aquí, con la mujer muerta, es cuando se dedica corriendo a escribir el memorial. Esto sencillamente parece inverosímil. Pero hay otro dato más con el que yo voy a terminar, porque claro, pues esto es absolutamente a galope. Hay otro dato más. Aranda dice, en el texto del memorial, dice, hace poco que he llegado de París. ¿Ustedes creen que un señor, Aranda, para haber escrito esto, el primer día que pudo haberlo escrito es el día 29 de diciembre? Si ha llegado el 28, ¿ustedes creen que un señor escribe hace poco que he llegado de París? No, hace poco que he llegado de París, eso lo dice el que lleva 2 o 3 semanas o un mes o lo que sea, ¿no? En fin, eso por una parte. Pero por otra, en el texto del memorial dice, esta negociación, la negociación del Tratado de Versalles, esta negociación que según los testimonios lisonjeros de palabra y por escrito de vuestra majestad, es decir, que en el texto Arandas hace referencia a que el rey le había felicitado de palabra y por escrito. Evidentemente le había felicitado por escrito, porque nada más firmarse el tratado, Carlos III le envió una carta calurosísima dándole la enhorabuena. Pero Aranda dice también que le ha felicitado de palabra. Evidentemente no pudo haberle llamado por teléfono. Si le ha felicitado de palabra, es que cuando el memorial se escribe, Aranda ha sido ya recibido por Carlos III. Ha sido ya recibido por Carlos III. Y en esa primera entrevista en que Aranda recibe a Carlos III, a la cual hace referencia el memorial, puesto que dice que le ha felicitado de palabra, en esa primera entrevista, ¿qué Aranda fue a esa entrevista? ¿El Aranda entusiasta del tratado o el Aranda ya decepcionado? No sé si me explico. ¿El Aranda entusiasta o el Aranda decepcionado? Cualquiera de las dos posibilidades es absurda. Si fue el Aranda decepcionado del tratado, lo lógico sería que se lo hubiera comentado al rey, con lo cual no tiene sentido que él refiera que el rey le felicitó
Y además el propio memorial dice que le confiesa un sentimiento penoso, como diciendo, yo se lo confieso a usted por primera vez, ¿no? Entonces, claro, esto es absolutamente absurdo, que Aranda hubiera llegado, todo esto en 3 días, con la mujer de cuerpo presente, hubiera ido a ver al rey, el rey le diera las grandes felicitaciones y a continuación Aranda, en horas, se arrepintiera de todo y entonces escribiera un memorial diciendo que se habían equivocado. Como comprenderán, eso no es de recibo. Y en segundo lugar, si no fue el Aranda contento, si no fue el Aranda decepcionado, tiene todavía menos sentido, porque si fue el Aranda decepcionado, ya lo que le dice el memorial ya se lo habría dicho él al rey de palabra. En resumen, y termino, que la lectura atenta del famosísimo texto, que como les digo a ustedes está reproducido en miles de libros, la lectura atenta del texto da a entender que lo que allí se dice es inconciliable con que el autor de aquello sea una persona que pasó 3 días en Madrid del 28 al 31 de diciembre de 1783. Y colorín colorado, esto cuando se acaba.